¿Cansado de no ser el país más grande del mundo? ¿Preocupado por los inmensos territorios que conforman la Federación Rusa? ¿Estresado por los recursos naturales que manejan los rusos y parecen no tener fin? ¿Frustrado por no poder echarles mano usted mismo? ¡Ya no más! Porque le tenemos la solución. No es sencillo, ni rápido, ni indoloro, pero es lo último en moda occidental. Descuartizar Rusia. Parece chiste, pero es anécdota. Cada vez son más los asesores del occidente colectivo que afirman que la solución al problema ruso es dividir a Rusia en un montón de países pequeños y dóciles. Y en este video les contaremos todo sobre una idea que, además de no tener nada de nueva, no es solo teoría. Ahí les va. Desde el inicio de la guerra en Ucrania y el Donbass a inicios del 2022, con creciente frecuencia, se oyen más y más voces entre expertos occidentales a favor de lograr lo que denominan descolonización de Rusia. Los ideólogos detrás de la propuesta, dicho así en modo resumido, consideran que el país nunca será democrático si no se divide en naciones más pequeñas. O dicho de otra forma, parece que la desintegración de la Unión Soviética en 15 partes no fue suficiente y hay que seguir tijera en mano. En junio de 2022, la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa de Estados Unidos organizó una conferencia con uno de esos nombres que no dejan nada a la imaginación. Textualmente, descolonizar Rusia, un imperativo moral y estratégico. Como ven, la injerencia no es incompatible con la sinceridad. También, recientemente, el think tank favorito de la OTAN publicó un informe en el que un gran número de sus expertos, y cito textualmente otra vez, esperan ver a Rusia dividida internamente para el año 2033, mediante una revolución social, una guerra civil, la desintegración política o alguna otra razón. ¡Divino los muchachos! El objetivo que perseguiría este tipo de nobles iniciativas, según sus impulsores, sería proteger a las minorías étnicas dentro del territorio ruso, debido a que, y otra vez cito textualmente a los ideólogos, Rusia no es una nación en el sentido estricto. Mirá vos, no sabíamos que eran los asesores estadounidenses los que definen qué es nación y qué no. Qué bueno saberlo. Pero no se vayan a pensar que todo este sueño húmedo occidental, esta visión geopolítica humanitaria, es nueva. La actual guerra la ha revivido, obvio, pero este anhelo entre suspiros de Occidente tiene al menos décadas. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos alentó y hasta patrocinó varios grupos separatistas dentro de la Unión Soviética con el objetivo de dividirla en cuantas más partes mejor. Incluso después de su disolución, esa pasión descolonizadora, siguió poseyendo a varios altos asesores estadounidenses. En 1997, Zbigniew Brzezinski, asesor nacional de seguridad de Estados Unidos durante el gobierno de Jimmy Carter, recomendó al Departamento de Estado impulsar la división de Rusia en 3 partes y estaba tan convencido de que era una buena idea que hasta propuso fronteras. Según su propuesta, el país quedaría dividido de manera ligeramente confederada, según dijo, en una Rusia europea, una república siberiana y una república del Lejano Oriente. Según Brzezinski, una Rusia dividida en pedacitos liberaría el potencial creativo del pueblo ruso y sus vastos recursos naturales. Facilitaría cultivar relaciones económicas más estrechas con sus vecinos y evitaría el sofocamiento burocrático de otras regiones desde Moscú y las movilizaciones imperiales diseñadas por el Kremlin. Pero qué desprendida la propuesta del bueno de Zbigniew. ¿Y cómo dudar de las buenas intenciones de un político estadounidense de origen polaco en lo que a Rusia respecta? Por su parte, el vicepresidente de la era Bush hijo, Dick Cheney, también fue partidario de esa idea de dividir Rusia en varios estados más pequeños, para que, textualmente de nuevo, no pudiera volver a ser una amenaza para el resto del mundo. Así lo cuenta en sus memorias Robert Gates, quien se desempeñó en su momento como cabeza de la CIA y secretario de Defensa estadounidense. En 2014, el nacionalista ucraniano Dmytro Sinchenko también se sumó a la propuesta en un artículo con un título tan enternecedor como Esperando la Tercera Guerra Mundial. Así cambiará el mundo, en el que sostiene que una Rusia dividida tras un estallido bélico global acabaría con el largo enfrentamiento entre esta y Estados Unidos. Claro, una tercera guerra mundial acabaría con ese enfrentamiento y, de paso, con el planeta entero. Pero el autor no abunda demasiado en ese aspecto de su propuesta. Como ven, la idea de dividir Rusia en pedacitos para así transformar el gigantesco oso ruso en una especie de seriado de mullidos y adorables peluchitos viene de largo. Pero, y si además les cuento que no se trata de solo un proyecto delineado apenas en papel, sino que ya ha habido varios intentos con mayor o menor grado de disimulo para lograrlo?
Seguro que todos ustedes habrán visto en un sinfín de ocasiones en los canales de documentales, taquillazos de Hollywood o en los grandes medios occidentales, como en 1918 y durante 2 años Estados Unidos realizó una intervención militar en suelo ruso compuesta por una fuerza de casi 9.000 soldados. ¿Ah, cómo? ¿Que no les suena de nada la historia? ¡Uy, qué raro! Bueno, les cuento para los que andaban distraídos porque me extraña, ya que realmente es una historia conocidísima. Resulta que, tras la Revolución Rusa de 1917 y el inicio de la guerra civil en el país al año siguiente, tropas estadounidenses, británicas, polacas, francesas, japonesas, alemanas y básicamente de Raimundo y todo el mundo, entraron en territorio ruso. En Europa se libraba todavía la Primera Guerra Mundial y cada ejército extranjero justificaba su presencia en suelo ruso de diferente forma. Es para que Alemania no gane la guerra. Es para que los bolcheviques no controlen Rusia. Yo pasaba por aquí por despiste. Y cualquier otra variante que se les ocurra. En el caso de Estados Unidos, el motivo aducido fue proteger el ferrocarril transiberiano, operado en aquel entonces por estadounidenses, que coincidentalmente atravesaba una zona riquísima en recursos naturales y energéticos. Los militares estadounidenses permanecieron allí hasta 1920 en pésimas condiciones, sufriendo los rigores del invierno ruso, aislados de suministros, municiones y alimentos. Aunque en Occidente suele descartarse esta hipótesis con bastante desdén, muchos rusos desde entonces y hasta hoy consideran que aquella presencia de tropas extranjeras en su territorio, que además se repartieron en zonas de influencia por país, fue un primitivo y frustrado intento de dividir Rusia, pero intento al fin y al cabo. Mirá vos qué mal pensados estos eslavos. Años después, inmediatamente tras la desintegración de la Unión Soviética, separatistas chechenos trataron de independizarse de Rusia y fundar un emirato del Cáucaso al estilo de un Estado Islámico o Al-Qaeda. Quienes vivieron la década de 1990 de jóvenes o adultos seguro recordarán cómo el enfoque mediático occidental sobre aquel conflicto armado fue mucho más favorable a los alzados en armas, independientemente de sus afinidades yihadistas, tal como sucedería posteriormente en los casos de Libia o Siria de 2011 para acá. Coincidencia o no, el mismo Zbigniew Brzezinski que les mencionamos antes, no creo que haya otro, fue parte de un comité estadounidense favorable a las aspiraciones de los separatistas. No deja de resultar paradójico o tragicómico que sea precisamente un país tan poco descolonizado como Estados Unidos, que prácticamente barrió por completo con todas las culturas, idiomas y seres humanos originarios que había en su territorio, el que dice que son otros los que deben descolonizarse. En Rusia conviven cientos de etnias originarias aparte de la rusa, de las cuales más de la mitad tienen su propio territorio. Varias de ellas están constituidas en repúblicas autónomas que tienen su parlamento y cuyas lenguas son de uso cooficial dentro de esos territorios. No es la primera vez que que asesores del gobierno estadounidense hablan de orejas, pero pocos ejemplos más obvios que este. Así que ya ven que el sueño occidental de dividir Rusia viene de lejos, y aunque relativamente sutiles, ha habido algunos intentos en la historia por hacerlo realidad. Sin embargo, incluso los partidarios del descuartizamiento de Rusia manifiestan bastantes dudas a la hora de cómo implementarla. ¿Quién iniciaría la llamada descolonización? ¿De qué manera? Y sobre todo, ¿qué efectos colaterales puede tener promover o impulsar el desmembramiento de la mayor potencia nuclear? Preguntas de las que los que más preocupa no es que no tengan respuesta, sino el hecho de que haya quienes se las planteen como una posibilidad a tener en cuenta. Por no hablar de que no es la primera vez que los mismos que se las plantean, por querer hacer realidad sus sueños, terminan sumiendo el mundo en una pesadilla.